La historia de las bibliotecas en un país como México, que tiene un rico pasado bibliotecario, es muy necesaria. Si bien hace falta mucho por hacer, ha tenido una gran aportación a la historia de la cultura mexicana. La aparición de las bibliotecas en México, tal como hoy se conocen, ocurre cuando llegan los españoles. Las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron las inscripciones o pinturas que se encuentran en los códices para transmitir su cultura. La necesidad de conservar esos manuscritos obligó a destinarles lugares para conservarlos, conocidos como Amoxcali o bibliotecas prehispánicas, siendo las más afamadas las que se encontraban en Texcoco y Tlatelolco. Para la elaboración de los códices existieron los tlacuilos o escribanos, cuyo oficio estaba muy extendido en el México prehispánico. Desgraciadamente, esas bibliotecas fueron destruidas durante la conquista. La presencia de los libros y las bibliotecas en México pronto cumplirá 500 años. El primer libro que se sabe que llegó a México fue el brevario que Jerónimo de Aguilar, el intérprete de Cortés, traía cuando naufragó en 1511. En palabras de Ignacio Osorio, serán 500 años de una historia deslumbrante en los que se tejen sueños y frustraciones, proyectos y realidades, pero siempre años de lucha por crear una sociedad próspera y democrática. México es un país que posee una de las tradiciones culturales más ricas y antiguas de América. Tal vez fue el primer país en que se fundó oficialmente una biblioteca, la de la Catedral en 1534. Fue el primero que contó con una imprenta, y por tanto en donde se imprimió el primer libro del continente americano, el primero de la América continental en que funcionó una universidad, el primero en que se compiló y se publicó una bibliografía nacional, y dueño de las bibliotecas más ricas y más grandes de la América española en la época colonial. Hay que asentar, sin embargo, que durante la colonia las bibliotecas fueron privilegio de los españoles y de los criollos, pero además de apoyar el dominio de ese grupo sobre indios y mestizos, sirvieron también para transmitir al Nuevo Mundo la cultura europea, lo que dio como resultado el establecimiento de notables bibliotecas como la Palafoxiana, la Turriana y muchas otras. Después de la independencia iniciada en 1810 y consumada en 1821, el país se vio envuelto en luchas interminables por el poder de conservadores y liberales que culminaron con el restablecimiento de la República en 1867 y la dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1910. Los liberales concibieron la biblioteca como instrumento de cultura y de progreso, para satisfacer una necesidad emotiva y romántica de contar con bibliotecas como símbolo de modernidad y de adelanto, independientemente de su utilidad pragmática. En el siglo XIX predominaron las bibliotecas de eruditos, solemnes y venerables, que más parecían museos que bibliotecas, y eran restringidas muchas de ellas a un público elitista. En el México de entonces, el 80% de la población mayor de 10 años era analfabeta. Al triunfar la Revolución de 1910, se hace un esfuerzo por convertir al libro en un objeto al alcance de todos los ciudadanos, logrando su plenitud en la década de los años 20, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos a la cabeza y se abren más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el país. Es entonces cuando se publicarían miles de ejemplares de autores clásicos y libros técnicos que son repartidos en los lugares más lejanos. Sin embargo, como este proyecto careció de una estructura que le permitiera una permanencia, comenzó a declinar en los años 40. En los años 50 se inicia el ciclo de apoyo a las bibliotecas universitarias, que a lo largo de los más de 40 años transcurridos manifiesta su desarrollo especialmente en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par de las bibliotecas universitarias, a partir de esos años surgen también importantes bibliotecas especializadas, particularmente de organismos oficiales del campo científico-técnico, incrementadas más tarde al establecerse el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1970. Las bibliotecas públicas resurgen a partir de 1983 al establecerse el Plan Nacional de Bibliotecas Públicas, que ha permitido abrir más de 4.000 bibliotecas en todo el país. Las bibliotecas son espacios que nos brindan la oportunidad de escuchar a través de los textos en que se encuentran voces de personas que pueden distar o no de nosotros en el tiempo y el espacio, voces que hablan sobre los más diversos temas empleando las más diversas formas, voces literarias, voces científicas, voces en otras lenguas. En general, las bibliotecas tienen un impacto cultural, sobre todo cuando, lejos de ser espacios de uso particular,
y abraza un fervor a la lógica de la propiedad privada, se constituyen como espacios colectivos, al servicio de una comunidad más o menos amplia, una escuela, una colonia, una región, un municipio, un estado, etc. Ahora bien, estos espacios a lo largo de su historia han estado inmersos en distintas dinámicas que les han impuesto ciertos funcionamientos. En este punto, lo preocupante es que muchos de estos espacios o dinámicas implican de una u otra manera la exclusión de algunos usuarios. La exclusión por medio de falta de información, programas de aprovechamiento, materiales, pero, más allá de infraestructura, la alimentación de contenidos que impulsen la diversidad y el conocimiento al adquirir mayores expresiones literarias. En este proceso de acercamiento cultural a la comunidad, la Biblioteca Elisa Acuña, por medio del esquema colectivo, se integra y crece por medio de donaciones voluntarias por la misma comunidad. Cada día va creciendo sus nuevas experiencias literarias, de las cuales busca ofrecer nuevas experiencias al mundo de la literatura para la comunidad, donde el reto será recordar que las bibliotecas son espacios no solo para aventurarse a la literatura, sino también para el intercambio de ideas, opiniones o críticas respecto a lo que nos brinda y nos deja este universo de las letras. Buscamos crear espacios silenciosos para que puedas sumergirte en el universo de la literatura, pero no es un silencio que no permita liberar tus propias ideas.